Bueno, entonces, estamos hablando del átomo, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿podemos pesar átomos? O sea, ¿podemos ir al laboratorio, buscar un átomo de carbono y pesarlo? ¿Les parece? No, no podemos. Son tan pequeños, son extremadamente pequeños que no podemos manipularlos como para decir, bueno, vamos a pesarlos, vamos a pesar un átomo de hierro, ni 10 átomos de hierro, ni 1000, ni 1.000.000. Es así, son estructuras extremadamente pequeñas de las cuales tenemos evidencia experimental, pero realmente no podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado una unidad para poder medir la masa de esos átomos y en realidad lo que buscamos es compararlos. Por eso hablamos de masa atómica relativa, este concepto. ¿Por qué relativas? Bueno, porque en realidad lo que estamos haciendo es compararlos unos con otros. Por eso son relativas. ¿Relativas a quién? Nos vamos a preguntar. Bueno, relativas a un patrón. Por acuerdo internacional, o sea, son decisiones, o sea, esto es totalmente arbitrario, un átomo de carbono, el isótopo 12 del carbono, que es el más abundante en la naturaleza, recuerden que este era el número atómico, los 6 protones, y este era el número másico. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Este es el isótopo más abundante del carbono en la naturaleza. Bien, entonces, el isótopo del carbono 12, el átomo de carbono 12, pesa 12 UMAS. Este UMA es una unidad que se llama unidad de masa atómica. Es una unidad que hemos inventado a nivel internacional para poder comparar masas de átomos. O también nos va a servir para estructuras un poquito más complejas como son las moléculas, que son asociaciones de átomos. Entonces, si yo digo que un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAS, lo que ahora tengo que definir es qué es la UMA. Entonces, en función de esto que hemos dicho acá, si el átomo de carbono pesa 12 UMAS, una UMA, esta unidad, la unidad de masa atómica, la defino como la 12ª parte, o sea, 1 dividido 12, del peso del átomo del carbono. Aunque yo no lo conociera y no supiera cuánto pesa el átomo de carbono y no pudiera ir al laboratorio a buscarlo y pesarlo, si ya definí esto, la referencia, entonces voy a decir, una UMA es la 12ª parte del peso del átomo de carbono. Y esta UMA me va a servir, esta unidad de masa atómica, para de alguna manera expresar las masas de los átomos. Entonces vamos a poder decir, un átomo de carbono pesa 12 UMAS, un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA, un átomo de oxígeno pesa 16 UMAS. Y sabemos lo que es esa UMA, es esa unidad de masa atómica que por supuesto es una unidad extremadamente pequeña, que va a tener su correlación con las unidades de masa o una unidad de masa como podría ser el gramo. Después vamos a ver cómo se puede determinar a cuántos gramos equivaldría una UMA. Pero lo más importante es entender que esto nos va a permitir hablar de masas relativas. Cuando yo digo que el carbono pesa 12 UMAS y el hidrógeno, que es el átomo más chiquito, pesa 1 UMA, en realidad lo que estoy viendo es cuál es la relación entre ellos. Estoy diciendo el carbono es 12 veces más pesado que el hidrógeno. Por eso son masas relativas. ¿Relativas a quién? A este patrón internacional. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la tabla periódica? Nosotros nos vamos a encontrar con que las masas que vamos a ver, ahora vamos a poner la tabla, las masas que vamos a ver no son números enteros. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tabla, a ver, lo voy a poner ahora. Si nosotros vamos a la tabla y buscamos el carbono, esperen que lo voy a agrandar un poquitito,
Nosotros, a ver, si podemos hacer esto, sí. Miramos el carbono, por ejemplo, dice 12,011. Miramos el nitrógeno y dice 14,07. Miramos el oxígeno, 15,99. El fósforo, 30,97. El silicio, 28,08. ¿Qué pasa? ¿Por qué no son números enteros? Esto que nosotros vemos acá es la masa atómica relativa. Entonces uno dice, ¿por qué no son números enteros? ¿Por qué el carbono no pesa 12 U más? El nitrógeno 14 y el oxígeno 16. ¿Por qué tenemos estos números que no son números enteros? Cuando miramos la masa, la masa atómica relativa de cada uno de ellos, que es lo que estamos viendo acá abajo en la tabla periódica. Bien, cuando pasa eso, uno tiene que interpretar que el tema está en este otro concepto que aparece que se llama abundancia isotópica. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, el carbono en la naturaleza, encontraríamos que los dos isótopos que hay en la naturaleza son el carbono 12 y el carbono 13. Del carbono 12 es mucho más abundante que el carbono 13, del carbono 12 hay un 98,8% y de carbono 13 hay un 1,11%. Entonces, ¿qué pasa? La combinación de la masa atómica relativa que tendría este átomo, que sería 12, la masa atómica relativa que tendría este, que sería 13, más su abundancia isotópica, hace que cuando hacemos un promedio ponderado entre esas masas y la abundancia isotópica, eso nos da la masa realmente que nosotros vemos en la tabla periódica, que por ejemplo en el caso del carbono nos da 12,01 U más. Esta es la masa atómica relativa que nosotros encontramos en la tabla periódica. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por los isótopos que están presentes en la naturaleza, pero teniendo en cuenta su abundancia isotópica, que es esto de acá. ¿A qué le llamamos un promedio ponderado? Después esto van a hacer algún ejercicio en la guía de problemas. ¿A qué es un promedio? No es un promedio en el cual yo digo, bueno, 12 más 13 dividido 2. 12 más 13 dividido 2 me daría 12,5. Y digo, bueno, ya promedio estos dos y me da 12,5. Pero no me da 12,5, me da 12,01. ¿Por qué? Porque de esto hay un 98,8% y de esto hay solamente un 1%. Entonces el promedio que se hace es un promedio ponderado. De esa manera es que aparecen todos esos números. Las masas relativas que aparecen en la tabla periódica para cada elemento no son números enteros, son números con decimales, porque se tiene en cuenta este concepto que es la abundancia isotópica de cada uno de los elementos. Bueno, entonces ya había aparecido la tabla periódica recién porque buscamos las masas. Nosotros tenemos todo un capítulo más adelante, o sea, un capítulo o una unidad, la unidad de la tabla periódica, en la cual vamos a profundizar un montón. Pero bueno, hoy por hoy, en esta unidad, que son conceptos fundamentales, es importante poder utilizarla para resolver unos cuantos ejercicios. Una de las cosas importantes es que los elementos están ubicados por números atómicos crecientes. Entonces, este numerito que nosotros vemos acá arriba es el número atómico. ¿Ven? Para el carbono vemos el 6, para el hidrógeno vemos el 1, para el oxígeno vemos el 8. Ese es el número atómico. ¿Qué quiere decir? El número de protones que tienen esos átomos en su núcleo. ¿Qué otra cosa es importante ver? El símbolo. A medida que nosotros comencemos a trabajar, nos vamos a ir familiarizando con los símbolos. Como ya les dije, algunos son de una letra, otros son de 2 letras. Pero los símbolos siempre son letras, el símbolo que lo identifica.
Y otra cosa importantísima que nos va a dar la tabla periódica es la masa atómica relativa de cada uno, que es este número que está abajo, como recién buscamos, por ejemplo, para el carbono, el 12,01 o 0,11. Esas son las masas atómicas relativas de cada uno de los elementos. Después, más adelante, cuando veamos esta unidad, vamos a ver por qué se diferencian, por qué se ubican en grupos. En grupos nosotros tenemos 18 grupos diferentes. ¿Qué significan estos periodos? Esto que está acá, que tenemos 7 periodos y 18 grupos. Después vamos a ver cuáles son las propiedades de los elementos que podemos observar a lo largo de la tabla periódica. Hoy por hoy, más que nada, lo que nos interesa es poder encontrar el elemento por su número atómico, poder encontrar la masa atómica relativa de cada uno de ellos y la simbología. Bien, entonces nosotros recién dijimos que no podemos ir al laboratorio a buscar un átomo de hierro, pesarlo y trabajar con él, porque son estructuras tan pequeñas que no podríamos verlas ni tampoco pesarlas. Entonces, así como inventamos una unidad, que es la unidad de masa atómica, que nos permite encontrar relación entre las masas de los distintos átomos y, como dije en la diapositiva anterior, decir, bueno, el carbono es 12 veces más pesado que el hidrógeno, tenemos que buscar una forma de poder contar estas unidades tan pequeñas para poder, de alguna manera, manipular cantidades experimentalmente posibles, es decir, que nos permitan ir al laboratorio a buscar algo, ¿sí? Y ahí aparece esta unidad que es el mol. Entonces, ahora sí van a ver, a medida que avancemos, que nosotros sí podemos ir al laboratorio y pesar un mol de hierro, pesar un mol de carbono. Entonces, esta unidad es una unidad que nos sirve exclusivamente para trabajar con partículas muy pequeñas, como son ¿quiénes? Los átomos, las moléculas, los protones, los electrones, los iones. Se usa para eso. Así como nosotros usamos otras unidades para agrupar partículas o para agrupar objetos, en este caso, para agrupar átomos, moléculas, iones, vamos a usar el mol. ¿Cómo se lo define al mol? Fíjense, como la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos de carbono. Volvemos al carbono, ¿por qué? Porque el carbono lo habíamos usado como referencia para definir la UMA, la unidad de masa atómica. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuántos átomos hay en 12 gramos de carbono? Si me dicen que el mol es la cantidad de sustancia que tiene las mismas partículas que habría en 12 gramos de carbono. En 12 gramos de carbono hay un número enorme de partículas que se llama número de Avogadro y que es igual a 6,022 por 10 a la 23. Esto es notación científica. ¿Qué quiere decir por 10 a la 23? Que después del 6 hay 23 números hacia la derecha. El 0, el 2 y después siguen todos ceros. Es un número enorme, muy difícil de imaginar. Pero ese es el número, no es un número caprichoso, el número de Avogadro, sino que se ha determinado experimentalmente que ese es el número que hay en un mol de sustancia, ya sea en un mol de átomos, en un mol de electrones, en un mol de moléculas. Siempre vamos a tener ese número de partículas, ese 6,022 por 10 a la 23, al cual se le dio el nombre de número de Avogadro en honor a este gran científico italiano. Entonces, ¿cómo definimos ahora el mol? Sabiendo esto, como una cantidad de sustancia
que contiene un número de Avogadro de partículas, es decir, que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas, siempre, vuelvo a repetir, van a ser partículas muy pequeñas. Electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas, iones. Bien, hasta ahí ¿cómo vamos? Vamos a hacer una analogía como para ver si entendemos un poquito mejor este concepto. La analogía es muy sencilla. En general nosotros utilizamos unidades, distintos tipos de unidades, para agrupar partículas. Una unidad que es muy común y con la que siempre hacemos esta comparación es la docena. O sea, cualquiera entiende cuando nosotros vamos a comprar, buscar o lo que sea, una docena de huevos, ¿verdad? O sea, la persona que nos atiende entiende perfectamente que nos tiene que dar 12 huevos, ¿sí? Vamos a la panadería a buscar 12, una docena de facturas y la persona entiende perfectamente que nos tiene que dar 12 facturas. ¿Por qué? Porque docena es una unidad que se utiliza para cualquier tipo de objetos que se pueden agrupar de a 12 o que sea más cómodo agruparlos de 12 y entonces usamos esa unidad que es la docena. Entonces podemos hablar de una docena de huevos, de una docena de naranjas, de una docena de medias lunas, etcétera, ¿verdad? O de una docena de alfajores. El mol es igual, es una cantidad que nos permite de alguna manera tener una cantidad de partículas que nos resulte experimentalmente posible. Entonces podemos hablar de un mol de átomos de hierro, de un mol de átomos de carbono, de un mol de moléculas de agua, de un mol de cloruro de sodio. Eso es lo que nos está permitiendo agrupar esas partículas, esos átomos, esas moléculas o esos iones, en el caso del cloruro de sodio. Así como agrupamos las medias lunas de A12, los huevos de A12 o esas naranjas de A12. Entonces, el mol es una unidad, igual que sería la docena. Entonces, ahora sí, otra cosa importantísima, y que es lo que nos permite justamente cuantificar, cuantificar, cuando me refiero a cuantificar, no es solamente saber el número, sino tener un peso real que puedo ir al laboratorio a pesar y a buscar. Es ahora cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto pesan esos moles de sustancias? Lo mismo que nos podríamos preguntar, ¿cuánto pesa esa docena de huevos? ¿Cuánto pesa esa docena de medias lunas? ¿Cuánto pesa esa docena de alfajores? ¿Pesan lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Una docena de huevos que una docena de medias lunas o una docena de naranjas? ¿Pesan lo mismo? No, no pesan lo mismo. Me imagino que están respondiendo que no. Así como no pesa lo mismo un mol de hierro, un mol de cobre, un mol de sodio, un mol de agua. Pesan distinto. Entonces ahí aparece el concepto de la masa de un mol, o masa molar. ¿Cuánto pesa un mol de algo? Fíjense que nosotros, acá arriba, ya incorporamos la masa en la definición del mol. ¿Por qué? Porque dijimos que es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 12 gramos de carbono. Y 12 que era la masa atómica relativa del carbono, pero resulta que ahora la transformamos en gramos. Y dijimos, en 12 gramos de carbono, que es la masa atómica del carbono, hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, es decir, hay un mol. Entonces, ¿qué pasa? La masa de un mol es equivalente a la masa atómica expresada en gramos, si estamos hablando de átomos. Si estamos hablando de moléculas, que bueno, no entramos en el concepto todavía,
será igual a la masa molecular expresada en gramos. Entonces, fíjense, la masa del zinc es 65,4, la masa del carbono es 12, la masa del magnesio es 24,3, estas masas de dónde salieron son las que están en la tabla periódica. La masa del cobre es 63,5, la masa del plomo 207, y entonces, sin embargo, todas esas masas, que son las masas, en este caso atómicas, expresadas en gramos, contienen exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mol de magnesio, estamos hablando de un mol de plomo que pesan distinto, como pesa distinto la docena de huevos y la docena de facturas, que tienen distintos pesos. Pero ¿qué es lo que tienen igual? El número de partículas. Entonces, un mol de cualquiera de estas cosas pequeñísimas, de átomos, de moléculas, siempre tiene un número de Avogadro de partículas. En este caso, el mol de magnesio pesa 24,3 gramos y va a contener 6,02 por 10 a la 23 átomos de magnesio. El mol de plomo pesa 207,2 gramos, muchísimo más, 10 veces más casi, pero sin embargo contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de plomo. Eso es lo que de alguna manera hace que nosotros podamos, ahora sí, manipular experimentalmente una cierta cantidad de sustancia en la cual sepamos cuál es el número de partículas que tenemos. Yo ahora sí puedo ir al laboratorio y buscar un mol de magnesio y pesarlo. Puedo pesar esos 24,3 gramos. Puedo ir al laboratorio y pesar medio mol de magnesio. Puedo pesar 0,1 mol de magnesio, porque son cantidades experimentalmente posibles. Bueno, esto se va a ir entendiendo también con los ejercicios que hacemos en la guía 1 de problemas. Ya les mencioné varias veces a la molécula, pero bueno, acá nosotros tenemos la definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de moléculas? Hablamos de agregados o asociaciones de átomos en una configuración definida a través de enlaces químicos. Cuando nosotros mostramos la molécula de agua, que dijimos era un oxígeno y dos hidrógenos, eso es una configuración definida. Ahí teníamos 3 átomos en una configuración definida que se mantienen juntos a través de lo que más adelante vamos a ver que son los enlaces químicos, que son distintos, vamos a encontrar distintos tipos de enlaces. Eso, digamos, de alguna manera define a la molécula, un conjunto de átomos que se mantienen unidos en una configuración definida a través de enlaces químicos. Vuelvo a poner en ese ejemplo del agua, que es una molécula muy sencilla, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno que se mantienen juntos a través de esos enlaces, que podemos saber que son enlaces covalentes, para formar esa nueva organización que es una molécula, porque es una asociación ya de 2 o más átomos. En el caso del agua, 3 átomos. Esa es la molécula, que por supuesto también es muy pequeña, porque está formada por átomos que son muy pequeños. Justo la tenía acá y estaba hablando sin mostrarla. Bueno, entonces lo que dijimos respecto a esta estructura, a esta configuración, esto es lo que sería la configuración definida que dice ahí. Y se mantienen juntos por enlaces que más adelante vamos a ver qué tipos de enlaces son los que mantienen juntos a estos 3 átomos. Entonces, hablando de molécula, ¿de qué podemos hablar de masas de moléculas? Y sí, así como hablamos de masas de átomos, ahora podemos hablar de masas de moléculas. ¿A qué será igual la masa de la molécula? Evidentemente, a la masa que resulta de sumar las masas atómicas de estos átomos. Entonces, la masa molecular ahora relativa del agua, ¿a qué va a ser igual? A 18 UMAS. ¿De dónde sale este número? Este número sale de ir a la tabla periódica y ver cuál es el peso, o la masa, perdón,
relativa del oxígeno, que es 16, y cuál es la masa relativa del hidrógeno, que es 1. 16, 17, 18. Por lo tanto, la masa molecular relativa del agua es igual a 18 UMAS. Si yo pudiera pesar, si yo pudiera separar, si yo pudiera ver esta molécula de agua y pesarla con algún instrumental o equipamiento que no existe hasta el momento, diría que pesa 18 UMAS. No lo puedo hacer con una sola molécula, pero sí lo puedo hacer con un mol de moléculas. Un mol de moléculas, ¿qué va a ser? Una cantidad de moléculas igual al número de Avogadro, es decir, a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, y ahora sí puedo decir que ese mol de moléculas pesa 18 gramos. Entonces yo puedo trabajar perfectamente con esta cantidad de sustancia porque es una cantidad experimentalmente manipulable, experimentalmente posible, utilizable. Puedo ir y pesar un mol de moléculas de agua. ¿Se entiende? No puedo ir a buscar una molécula y trabajar con una, pero sí puedo trabajar con un mol de moléculas. ¿Por qué? Porque sé que el mol de moléculas no es ni más ni menos que la masa molecular relativa, pero expresada en gramos. Acá una preguntita que quedará para que la piensen ustedes. Bueno, si fuera presencial me lo dirían rápidamente. ¿Cuánto pesará un mol de dióxido de carbono? Bien, lo hacen y se los pregunto en la próxima clase o por lo menos en la clase de consulta que va a ser presencial. Presencial no, que va a ser la clase de consulta, va a ser sincrónica. Entonces ahí les preguntaré cuánto pesa un mol de dióxido de carbono. Bien, entonces estos son ejemplos un poco para ver si consolidamos este concepto. ¿Sí? Un mol de cobre. Un mol, ¿no? De cobre. El elemento cobre, que es un metal, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un mol. Y el mol es la unidad que me permite contar estas partículas pequeñas y que sabemos que corresponde a un número muy grande de partículas, que es el famoso número de Avogadro. Entonces, un mol de cobre contiene este número de átomos de cobre. ¿Y cuánto pesa? 63,5 gramos. ¿De dónde saqué este número? Lo saqué de la tabla periódica. A ver, vamos a volver un poquito atrás, rapidito, porque total estaba cerca. Acá está la tabla periódica. Vengo a buscar el cobre, me fijo acá, debajo del símbolo, y dice 63, bueno, este tiene 3 números decimales. Vamos a suponer que usamos uno solo, 63,5. Esa sería la masa atómica relativa del cobre. Entonces, recordemos que el mol, que contiene justamente este número de partículas, tiene una masa igual a la masa relativa, pero expresada en gramos. La masa relativa del cobre es 63,5, entonces un mol de cobre pesa 63,5 gramos. Un mol de calcio, que es otro elemento, contiene también el número de Avogadro de átomos, pero pesa 40,08 gramos. ¿Qué pasa con un mol de oxígeno? El oxígeno, como sustancia pura, en realidad es una molécula biatómica. El oxígeno 2 es una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno. Al oxígeno no le gusta estar solo, ¿sí? Entonces, una de las formas, casi siempre está combinado. En este caso está combinado con sí mismo. O sea, 2 átomos de oxígeno forman una estructura muy estable, que es la sustancia oxígeno, que es el gas oxígeno, y entonces ahí yo ya tengo una molécula, porque recuerden que ya 2 átomos asociados, 2 o más, ya forman una molécula. Bien, esta molécula, si yo tuviera un mol de esta sustancia,
lo que va a contener son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno 2. ¿Y cuánto va a pesar? La suma de cada uno de esos oxígenos. El oxígeno, si vamos a la tabla, pesa 16, o sea que si yo tengo 2 oxígenos, esto va a pesar 32 gramos. Esa es la masa de un mol de moléculas de oxígeno. ¿Qué es lo que yo me podría preguntar? Y también lo dejo para que lo analicen ustedes y lo calculen. ¿Cuál sería el número de átomos de oxígeno que contiene? ¿El mismo número? ¿Más? ¿Menos? Eso, por favor, traten de pensarlo ustedes. O en todo caso, lo resolvemos en la próxima clase. ¿Qué pasa con el agua? Si yo tuviera un mol de agua, que es un poquito lo que vimos en la diapositiva anterior. Ya sabemos que esto es una molécula, es una asociación de 3 átomos. Como estamos hablando de un mol de agua va a contener 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua y va a pesar, ¿qué? 18 gramos, que ¿de dónde surgen? La masa del oxígeno, que es 16, más 2 veces la masa del hidrógeno, que es 1. Como la masa molecular relativa del agua es 18, la masa de un mol de agua será 18 gramos. ¿Qué es lo que me podría preguntar acá? ¿Cuál sería el número de átomos de oxígeno y de átomos de hidrógeno que contiene un mol de agua? ¿Qué les parece? Esto traten de ver si lo pueden calcular. Por último, otra molécula un poquito más grande, como es el ácido acético. Este ácido es el ácido que está presente en el vinagre. Este ácido, que tiene esta estructura molecular, tiene átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Esa es la molécula, la combinación o la asociación de átomos. Si yo tuviera un mol de ácido acético, tendría 6,022 por 10 a la 23 moléculas del ácido acético. ¿Y cuánto pesaría? Pesaría 60 gramos. ¿De dónde surgen estos 60 gramos? De sumar las masas atómicas de cada uno de los átomos que están presentes. ¿Cuántos carbonos tengo? 2. Cada uno de ellos pesa 12. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 4. Cada uno de ellos pesa 1. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Y cada uno de ellos pesa 16. Cuando sumamos esto, me da una masa molecular relativa de 60. Como estamos hablando de un mol de moléculas de ácido acético, ese mol pesará 60 gramos. ¿Qué es lo que podría preguntarme? Bueno, y en ese mol de ácido acético, ¿cuántos átomos de carbono habrá? Bueno, esto lo dejo para que lo puedan ver ustedes. Otra especie química que nosotros también nos vamos a encontrar habitualmente son los iones, porque de hecho hay muchísimas sustancias en la naturaleza que son sustancias iónicas, que después vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de enlaces, que es un enlace químico muy importante, el enlace iónico, y que hay muchísimas sustancias que se comportan como tales. ¿A qué llamamos iones? A simplemente átomos o grupos de átomos que están cargados, ya sea positivamente o negativamente. ¿Por qué les pasa esto? Simplemente porque ganan o pierden electrones. Entonces, cuando un átomo neutro o un grupo de átomos pierde electrones, se transforma en positivo. Cuando gana electrones, se transforma en negativo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al ion sodio, el ion cloruro, este ion se llama sulfato, el ion calcio. Algunos son positivos y otros son negativos. Para que el calcio quede con una carga más 2, es porque ha perdido 2 electrones. Recuerden que los electrones eran negativos. Cuando nosotros tenemos el átomo neutro, no hay cargas, no observamos cargas. Pero si ganamos o perdemos electrones, ahí sí vamos a observar cargas. Y esto es muy común, ganar o perder electrones para unirse normalmente a otros elementos y formar estructuras estables.
Entonces, volviendo a este ion, por ejemplo, que es el ion sodio, que es un catión, los iones positivos se llaman cationes, podríamos pensar en un mol de iones sodio, no en un mol de átomos de sodio, en un mol de iones sodio. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que un mol de iones sodio contiene que, nuevamente, un número de Avogadro de iones sodio, 6,02 por 10 a la 23 iones sodio. ¿Y cuánto va a pesar? Y va a pesar lo mismo que el sodio, lo mismo que si no fuera un ion, va a pesar 23 gramos ese mol de iones sodio. ¿Por qué? Porque simplemente se ha perdido un electrón. Y ya vamos a ver cuando veamos el capítulo de estructura de la materia que ese electrón no pesa nada, es insignificante. Si bien es una partícula, o sea, tiene masa, pero es tan insignificante que no va a ser significativa la pérdida de este electrón. Entonces, un mol de iones sodio va a pesar lo mismo que un mol de átomos de sodio, o sea, 23 gramos, que es el peso de sodio de la tabla periódica. Una sustancia iónica, como sería el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal que usamos todos los días, que es el cloruro de sodio, si bien la que usamos todos los días que compramos tiene algunos aditivos, no es que está totalmente pura. Bueno, el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, también podemos hablar de moles de cloruro de sodio. Pero ¿qué pasa? Como está formado por iones, no podemos hablar del concepto de molécula en el cloruro de sodio, ¿sí? Porque es un compuesto iónico. Obviamente todavía no sabemos distinguir compuestos moleculares de compuestos iónicos. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a saber distinguir después que hayamos visto enlaces químicos. Pero bueno, este es un compuesto iónico y también puedo hablar de moles de estos compuestos. Entonces, en este caso puedo decir un mol de cloruro de sodio, que es esta sal, pesa 58,4 gramos. ¿De dónde saqué esto? De sumar la masa del sodio más la masa del cloro, que la encuentro en la tabla periódica. Cuando sumo estas masas, me da 58,4. Como estoy hablando de un mol de este compuesto iónico, voy a decir que un mol de cloruro de sodio pesa 58,4 gramos. ¿Y qué contiene? Contiene 6,02 por 10 a la 23 iones sodio y 6,02 por 10 a la 23 iones cloruro. ¿Por qué? Porque en realidad el cloruro de sodio es un compuesto iónico, es decir, está formado por iones sodio y iones cloruro que se asocian entre sí para formar una estructura muy estable. No podría decir que un mol de cloruro de sodio tiene un mol de moléculas de cloruro de sodio porque la molécula en el cloruro de sodio no existe. Lo que existe en esta sustancia son los iones. Entonces tiene un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. ¿Sí? Entonces con esto finalizamos esta primera parte de la unidad número 1. Ya después vamos a pasar, a unidades de medición.